Muy buenas a todos, el Rapsoda Blaugrana al habla. Ojo a este vídeo. Supone la confirmación oficial del fracaso del Estadio Bernabéu. Un fracaso total y absoluto. Sí, me estáis escuchando bien y estáis leyendo bien lo que pone ahí. Ahora os voy a explicar el por qué estoy diciendo lo que digo. El diario AS, que nos cuenta el récord de ingresos del Real Madrid. Hoy mismo acaban de dar las cifras. Esto, lógicamente, hay dos maneras de contarlo. La primera, ¿cómo te la va a contar la caverna? Es esta. La segunda, la verdad. Te la voy a contar yo después, te lo voy a leer de Culemanía. Y la tercera es, sobre todo, leer, entender y proyectar los datos que vamos a ver hoy aquí a futuro. Entenderéis por qué el Bernabéu es un auténtico fracaso y por qué el Barça le ha comido la tostada al Real Madrid. El Barça adelantará al Real Madrid y puede hacerlo, ojo, la próxima temporada con el estadio a medio hacer. Lo vamos a contar ahora mismo. Primero quiero aclarar una cosa antes de que salten los desgraciados. ¡Ah! ¿Cómo te atreves a decirlo? ¿Cómo te atreves a comparar la situación económica? Yo no estoy comparando la situación económica. La situación económica es obvio que el Real Madrid tiene una situación mejor. El Real Madrid solamente tiene prácticamente la deuda del estadio, mientras que el Barça acarrea la deuda del estadio y una deuda anterior heredada de nuestro amigo Bartomeu de más de 1.000 millones. ¿No? Entonces, lógicamente, sí, el Real Madrid tiene una ventaja, pero, repito, los datos que nos da hoy el Real Madrid, que son decepcionantes, has oído bien, decepcionantes, a pesar de lo que intente vender, por ejemplo, aquí el diario AS, dejan muy claro que el Barça les va a adelantar en ingresos y que poco a poco, más bien mucho a mucho, irá reduciendo esa diferencia y cuando enjugue la deuda, adelantará al Real Madrid por la derecha porque año tras año va a ingresar bastante más que el conjunto blanco. Fijaros cómo nos lo cuenta el diario AS. El Madrid bate su récord de ingresos, 1.221 millones la pasada temporada. ¡Bravo! ¡Bravo! El Madrid alcanzó la pasada temporada unos ingresos récord de 1.221 millones de euros, sin contar traspasos de jugadores, evidentemente porque no se cuentan, ¿no? Estos son ingresos ordinarios. Según se informó en la junta directiva de la entidad celebrada el martes. Lo que pasa es que ya te ponen esto sin la venta de jugadores, ya te están tratando como si fueses imbécil. La venta de jugadores no entra aquí. Estamos hablando de ingresos ordinarios. Las cifras, según el club, confirman su fortaleza y ratifican su liderazgo en la industria mundial del deporte. Los ingresos han crecido un 3,1% respecto al año pasado. Bueno, ya esta cifra te lo dice claro, un crecimiento del 3,1%. Eso es una mierda. Y han superado por primera vez la barrera de los 1.200 millones, cifra no alcanzada nunca por ninguna entidad deportiva. Pues tranquilo que a lo mejor la alcanza el Barça el año que viene, Cimbrel. A lo mejor no, seguro. El crecimiento se apoya sobre todo en los negocios que el club explota directamente. Los ingresos del estadio han aumentado un 11% y los del marketing un 6%. Muy poco me parece. Impulsados por la renovación de los principales contratos de patrocinio y la incorporación de nuevos patrocinadores. El Madrid señala que sus ingresos han crecido un 61% en los últimos 7 años. Me parece muy bien, los últimos 7 años. Periodo en el que se ha duplicado los procedentes del estadio. Con estos resultados, el club presenta un resultado de explotación antes de amortizaciones de 287,4 millones, un 18% superior al anterior ejercicio. Los beneficios después de impuestos ascienden a 26,3 millones de euros y el club encadena de esta forma 26 ejercicios consecutivos con superávit. Superávits ridículos, ¿no? Aunque esta temporada no ha estado mal. En la junta directiva se dio a conocer también que la remodelación del estadio acumula 1.407 millones de euros. Madre mía, pero ¿cuánto va? Pero no eran 400.
Y que el gasto en plantillas ha aumentado en 166 millones en 7 años. 37%. El gasto en plantillas. Y sigue creciendo, ¿eh? Y sigue creciendo. La temporada pasada el club destinó 161 millones a fichajes. Bien. El Madrid establece su patrimonio neto en 624 millones, bla, 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 con una tesorería de 83 y una deuda neta de 9. Fijaros, ¿no? Aquí está la diferencia, ¿no? La deuda que tiene el Real Madrid es de solamente 9 millones de euros, además de la del estadio, ¿no? Excluyendo la generada por el estadio. Obviamente el Madrid tiene toda la deuda del estadio. Asimismo, dispone de pólizas de crédito sin utilizar de 475 millones. Bien, esto es una manera de contarlo, ¿no? De contar aquí, ¡wow! 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 Es el récord, es el récord, es el récord. La otra es esta. La otra es esta. El Madrid incrementa sus ingresos en 36 millones de euros, todavía lejos de los 1.300 kilos y no tanto del Barça. ¿Por qué esta es la manera realista de contarlo? Pues sí, has leído bien, 1.300 millones de euros. Todavía lejos. 1.300 millones era lo que tenía el Real Madrid previsto. Y no ha llegado. Se ha quedado corto por mucho. ¡Por mucho! Se ha quedado corto por casi 100 millones, Tito. ¡Por casi 100 millones! Lo vais entendiendo, ¿no? La institución merengue formula las cuentas del ejercicio 25-26 y genera solo un 3,1% más. Cerró los números el verano pasado con 1.184,7 millones. Lo veis, ¿no? La diferencia ni siquiera 40 millones de euros de diferencia respecto a la temporada pasada. En cambio, si veis el Barça, el porcentaje de crecimiento es muy superior, ¿no? Vamos allá. La institución blanca ha alcanzado los 1.221 millones. Ninguna otra entidad, bla, bla, la historia para no dormir, ¿no? Ojo, el Fútbol Club Barcelona para esta temporada presupuestó 1.075 millones de ingresos, con un estadio a medio hacer. Es que esto hay que recalcarlo. El estadio a medio hacer. Que hasta hemos jugado 2 partidos en el Johan Cruyff, coño. Pero prevé llegar a los 1.100. El Barça va a presentar unas cifras de ingresos superiores a los 1.100 millones. Es decir, estaría solo a 100 millones del Real Madrid. Con el estadio a medio hacer, sin el Skywalk, sin nada, sin la botiga dentro del estadio, sin las diferentes tiendas, sin los diferentes restaurantes, sin nada, con el Camp Nou funcionando al 50%. Y está a 100. ¡A 100! Se lo va a pasar por la piedra muy probablemente la temporada que viene. Con el estadio sin hacer. Esto es lo que yo quiero recalcar. El gran fracaso del Bernabéu. Luego veréis el porqué. Porque ¿sabéis cuál era la idea de Florentino? Le había vendido a la gente que el sueño era llegar a 2.000 millones de euros de ingresos. Seguramente llegará. Pero a lo mejor en el año 2100. En el año 2100. Un esperpento. Un esperpento. El Barça, evidentemente, esto es un triunfo, ¿no? Que el Real Madrid no haya llegado a los 1.300 millones ni de lejos es un triunfo total y absoluto para el Barça. Total y absoluto, insisto. Y es un fracaso, es que esto hay que señalarlo, ¿no? Lógicamente, el Real Madrid soñaba con 2.000 millones porque, claro, ahí está el dinero de los conciertos y de los parkings. Todo se ha ido a la mierda. Todo. Todo. Y no va a tener solución, ¿eh? El problema del Real Madrid es que estos 1.221 millones los ha conseguido y prácticamente ya no hay margen de mejora. A no ser que monten un casino dentro del estadio o vete tú a saber lo que, ¿no? Pero no se ve margen de mejora, ¿no? Por eso andan haciendo cosas raras, recalificaciones y cosas raras, ¿verdad? Porque saben que el Barça se los va a ventilar. Se los va a ventilar la temporada que viene, ya lo anticipo ahora. La temporada que viene con el estadio a medio hacer. Le va a pasar por la piedra. Porque lógicamente el crecimiento exponencial
del Barça, la diferencia de crecimiento temporada tras temporada, el porcentaje nos indica que así va a ser. Esto, el que lo quiera ver bien, y el que no, pues tiene un problema gordo. Pero tienes más deuda, ya, pero recuerda el vídeo anterior también, 170 millones de euros de diferencia en salarios, sin contar a Diomandé. Se puede ir a 200. Y solo hay 100 millones de euros de diferencia en ingresos. Es decir, estás palmando 70-100 millones respecto al Barça en esta temporada. Hay que saber leer los números y evidentemente la perspectiva a futuro es mucho mejor la del Barça que la del Real Madrid. Lo que nos habían contado era un fraude, era una farsa. Fijaros lo que nos habían contado. Nos habían contado aquí una historia para no dormir. Esto es la web Defensa Central. Laporta presume de 1.100 millones de ingresos, pero sigue lejos de los 2.000 que proyecta Florentino Pérez tras alcanzar los 1.250. Fijaros, hablaban el 20 de junio de 1.250 millones de euros. No los han alcanzado. Florentino Pérez proyecta 2.000 millones. ¿Con qué vas? ¿A montar un casino ahí dentro? ¿O qué te crees? ¿Que la gente se va a poner las gafas esas de Apple pareciendo un gilipollas en su casa? Pero ¿quién se cree esto? ¿Quién se cree esto? Es que esto es un fracaso total y absoluto. 2.000 millones proyecta Florentino Pérez. ¿Pero a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Cuándo vas a tener 2.000 millones de euros de ingresos? Es imposible. Parece absolutamente imposible. Hombre, se tendrá que devaluar el dinero. Cuando con 2.000 millones de euros no fiches a un muerto de hambre, entonces sí, ingresarás 2.000 millones de euros. Pero eso puede ser en el año 2100, claro. Laporta ha presumido por activa y por pasiva que el conjunto azulgrana ha alcanzado los 1.100 millones de euros de ingresos. Cifra que supone un importante crecimiento respecto a temporadas anteriores. Hombre. Queremos saber cuánto va a sobrepasar los 1.100. ¿Te imaginas que haya menos de 100 millones de euros de diferencia? Recordemos que en salarios la diferencia es a favor nuestra de menos 170 millones de euros sin contar el salario de Diomandé. Por tanto, si ingresamos 100 millones menos de euros que ellos, sigue habiendo 70 a nuestro favor. Y la perspectiva de crecimiento, ya veis, con un crecimiento del 3,1%, evidentemente, lo quiero ver, esto es economía pura, matemática pura. Con un 3,1% de crecimiento, usted está muy cerca del vértice de la parábola. Usted está subiendo en esa parábola, fardando en esa subida de la parábola, pero estás llegando al vértice. Y ya sabes lo que pasa cuando llega al vértice. Que te vas a caer cuesta abajo y te vas a dar la gran hostia. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar. Y ahí está el Barça, con un estadio mayor, mejor, con BLM, que es la gran diferencia. Parece mentira que el Real Madrid todavía no haya hecho algo similar a BLM. Es increíble, ¿no? El terreno que está perdiendo el Real Madrid por su ineptitud, por estar pendiente de fichar los jugadores que suenan para el Barça, por no atender, por no estar atento, por estar haciendo el acomplejado, el payaso. Parece mentira. Parece mentira que les vayamos a vapulear de esta manera. Tan fácil. No pensé que iba a ser tan fácil. Y va a ser una paliza. Un fuerte abrazo del Rasoda Blaugrana. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Vamos!